El show de Gabriel Incertis. ¡Voilà! ¡Qué pedazo de sintonía épica me acabo de marcar! Ahora solo falta trabajar un poco en la imagen para que vayan a la par, pero no os lo veíais venir, ¿verdad? Esto es uno de mis efectos de guión. Os capto con una intro cutre y un contenido más o menos ok, y ahora de repente con esta intro molona os siembro la intriga de qué narices está más por venir en el canal. Venga, vamos al tajo. Bueno, por fin os traigo esta segunda parte del vídeo de cómo la construcción deficiente del mundo en los Anillos de Poder destruye la dimensión épica de la historia. Y está en marcha una tercera parte, y posiblemente una cuarta. En la primera parte vimos cómo reducir una poderosa nación como Númenor a una sola ciudad, con una flota de 3 barquitos y un ejército de voluntarios que no llega a los 500 hombres, no hacía más que contribuir al empequeñecimiento del universo de la serie. En esta ocasión veremos cómo el tratamiento del espacio y las distancias es también altamente problemático. ¿Os acordáis de estas palabras de Tolkien? Sabiamente empecé con un mapa e hice que la historia encajara, generalmente con un cuidado meticuloso, subrayar esa palabra, de las distancias. El camino inverso le lleva a uno a, atención, confusiones e imposibilidades. Los espectadores, cuando intentamos hacernos una representación mental del universo de la ficción tal y como se nos presenta en la serie, de alguna manera hacemos el camino inverso del que habla Tolkien. Nos montamos en nuestra cabeza el mapa a partir de la historia que se nos cuenta. Pero esto no nos llevará a ninguna confusión ni imposibilidad si la historia ha tenido previamente en cuenta el mapa sobre el que se construye. Aunque el show utiliza un mapa que parece canónico, obviamente los creadores han trabajado sobre él de forma muy superficial, sin tener en cuenta las distancias ni, ocasionalmente, la posición relativa de las localizaciones, lo que genera no solo algunos problemas de lógica interna, sino que, como propongo en esta tesis, desvirtúa la dimensión épica de la historia. Lo que tenía que ser una gran ópera se nos presenta como un sainete de barrio. Vamos a ello partiendo de nuevo desde Númenor al final del capítulo 5, aunque nos moveremos prácticamente por toda la serie, por lo que toca avisaros de que van a haber spoilers. Como vimos, hay un serio problema con la concepción del espacio en los barcos de la flotilla numeroniana. Problema que se acentúa cuando descubrimos que, atendiendo al mapa canónico, el viaje desde Númenor hasta las tierras del sur debería haber durado semanas. Por ello, a la tripulación de como mínimo 100 hombres por barco, y digo como mínimo porque imaginamos que se necesitarán marinos con experiencia para manejar las naves y demás personal, y sus respectivas monturas, que como vemos, disponen de un espacio que nada tiene que envidiar a los establos terrestres. Como digo, si a ello sumamos todos los suministros necesarios para varias semanas de viaje, armas, una grúa para descargar caballos y desmontado, 1/3 en cada barco de este campamento que parece comprado en el IKEA o en el Decathlon, entonces comenzamos a experimentar confusiones e imposibilidades. Claro que si se trata de un trayecto como el del ferry Valencia-Palma de Mallorca, pues ir unas horas apretadicos tampoco es para tanto. Pero es que se supone que Númenor está a casi 2000 millas de las costas de lo que será Gondor, hacia donde se dirige la flota. Ya que la producción parece que no podía contar con barcos grandes que permitiesen el transporte de un ejército decente a través de grandes distancias, ¿cuál ha sido la solución? Reducir el tamaño del mundo y, de paso, el de los barcos. Veamos qué es lo que han hecho. En el capítulo 7, Bronwyn cuenta su plan de llevar a los supervivientes a Pelagir. Where will you go? An old Númenorian colony, by the mouth of the Anduin. Pelagir, they called it. They say there's fresh land, fresh water. Según Tolkien, Pelagir, el principal puerto gondoriano en el futuro, utilizado por los Dúnedain en la Tercera Edad, situado cerca de la desembocadura del río Anduin, se encuentra a una distancia de unas 1800 millas del principal puerto numeroniano de Rómena, que es en el que creemos que está inspirado el puerto que vemos en la serie. Y sabemos que el plan es remontar el Anduin para llegar a las montañas, por lo que pasarán por fuerza junto a Pelagir. Barcos de vela similares a los de la flota de Númenor, como las carabelas, podían recorrer en el pasado una media de 90 a 100 millas al día. Tomando esto como referencia y suponiendo que las condiciones fueran ideales, se tardaría unas 3 semanas en hacer el viaje desde Númenor a Pelagir. Condiciones ideales y una línea improbablemente recta sin sistemas avanzados de navegación. De forma más realista, un mes de viaje hasta Pelagir se consideraría excepcionalmente rápido. Aunque no hay en toda la secuencia del viaje ni la más mínima referencia al tiempo transcurrido, se nos muestra mediante un montaje en paralelo que, mientras los orcos llegan a la atalaya de Ostirith para sorprenderse emboscados, Galadriel, en el barco, le cuenta a Isildur que están a punto de avistar tierra. Así podría ser que cuando vemos por primera vez la flota en este capítulo, resulta que ya han transcurrido varias semanas de viaje, ¿por qué no? Pero esta idea no es compatible con esta conversación que transcurre cuando, una madrugada, Isildur se despierta y tras compartir babas con un caballo, sale a la cubierta donde se encuentra con Galadriel, la cual, por alguna extraña razón, viaja con la armadura puesta. Atención.
Mine had not before seen you. Aquí queda claro que Galadriel nunca había visto a Isildur antes. Por favor, no perdáis de vista el hecho de que en unos segundos, mientras hablan, Isildur avistará tierra, por lo que deberían llevar casi 3 semanas como mínimo viajando en este barquito. Así, el hecho de que Galadriel y Isildur jamás se hayan cruzado en un barquito de estas dimensiones solo puede explicarse de 2 maneras. La primera es que, en el transcurso de 3 semanas de viaje, por una serie de coincidencias alucinantes del calibre del encuentro entre Galadriel y Sauroncete, sus caminos jamás se hubiesen cruzado en ningún área de este barquito. Resulta difícil imaginarse viajar en un barco como este varias semanas, incluso aunque fueran solo varios días, en medio del océano, lejos de cualquier costa, y el último día descubrir a un tipo que no habías visto. Y se ve que tampoco les parece necesario a Galadriel y Isildur sacar a colación tan sorprendente pirueta del destino durante su conversación. Aquí vemos cómo afloran las confusiones e imposibilidades de las que hablaba Tolkien. La segunda posibilidad es que apenas llevaban un día viajando y este es el momento en el que se han encontrado, lo que es incompatible con haber salido un día de Númenor y haber llegado al día siguiente a la Tierra Media, si es que hay 1800 millas de por medio, a menos que los productores de verdad hubiesen alterado de forma dramáticamente ridícula las dimensiones del mundo de Arda y hubiesen puesto Númenor a un día de viaje de la Tierra Media. Pues eso, confusiones e imposibilidades derivadas de no atender adecuadamente a la construcción de un mundo que ya nos había dejado mascadito Tolkien. Esta absurda posibilidad de que Númenor esté más cerca de la Tierra Media que Valencia de Mallorca viene apuntalada por esta escena del capítulo 3 en la que Elendil sorprende a Galadriel fuera del palacio donde había sido confinada. La elfa consideraba seriamente robar un esquife, una pequeña embarcación, para huir con ella a la Tierra Media. Queremos creer que una elfa milenaria que ya atravesó el mar occidental, el océano que separa a Man de la Tierra Media, no sería tan estúpida como para aventurarse en una barquita como esta en un viaje a 2000 millas de distancia de su destino. Pero claro, si ya nos han contado que no tiene problemas en tirarse en medio de un océano de 11.000 kilómetros de anchura y ponerse a nadar de regreso a la Tierra Media, entonces lo del esquife no parece tan descabellado, ¿verdad? Hay una tercera posibilidad, que sean los guionistas los estúpidos. Ojo, no digo que lo sean, solo estoy poniendo sobre la mesa las posibilidades para arrojar luz sobre esta colección de confusiones e imposibilidades. Por cierto, esto de tener que considerar continuamente si un personaje es estúpido per se o son los guionistas los estúpidos es una disyuntiva a la que constantemente me tengo que enfrentar al analizar la serie. Bueno, aquí muchos objetarán que estoy juzgando la serie en función del canon. Y es cierto que si nos ceñimos al canon, la escena del viaje de la flota no tiene sentido, lo mires como lo mires. Pero si ignoramos el canon y aceptamos que Galadriel ve por primera vez a Isildur en el barquito en el que viajan juntos tras un día de viaje, entonces significa que el tiempo de viaje entre Númenor y las tierras del sur, es decir, la distancia entre estas dos localizaciones que nos muestra el mismísimo mapa de la serie, es de 3 días, como veremos enseguida, lo cual confirma mi tesis de que la construcción deficiente del mundo en los Anillos de Poder disminuye la dimensión épica de la historia. Bueno, al avistar tierra, sin ninguna información por nuestra parte como espectadores de cuánto llevaban viajando más que las posibilidades que he sugerido antes, Elendil le cuenta a la reina que el plan es entrar por aquí, el estuario del río Anduin, conocido como las Bocas de Anduin, y remontar el río, es decir, navegando contracorriente, durante una jornada, hasta alcanzar un punto cercano a las montañas, desde donde, a caballo, les tomará otra jornada llegar hasta el valle donde se encuentra la atalaya de Ostrith, bastante al sur de la montaña del destino, como nos señala en el mapa Sauroncete en el episodio 5. Veamos ambos trayectos. El primero, desde algún punto frente a las costas de lo que será Gondor en el futuro, hasta las cercanías de Minas Tirith. Solo el trayecto fluvial es como mínimo de 400 millas, que además deberán realizar contracorriente, dado que remontan el río. Así que la estimación de 100 millas diarias de la que hablábamos antes con las carabelas habría que reducirla considerablemente, pero para ser benevolentes con los guionistas vamos a despreciar la corriente del río y a considerarlo absolutamente recto, y a suponer que la flota es capaz de mantener esa velocidad de forma constante. Pues bien, a 100 millas diarias tardarían en recorrer las 400 millas 4 días, no 1. Imaginaos si añadimos ahora la corriente del río y sus curvas. Confusiones e imposibilidades, ¿no? Y después pretenden recorrer en un día el trayecto entre el punto de desembarco y Ostrith, atravesando el paso de Morgul, que es la única opción lógica si lo que quieres es llegar pronto a las tierras del sur, dado que más al sur de ese paso no hay ningún acceso conocido. En el retorno del rey, Aragorn y su ejército les llevó una semana a recorrer la distancia entre Minas Tirith y la Puerta Negra, del 17 al 24 de marzo de 3019 de la Tercera Edad, para que veáis lo meticuloso que era Tolkien, con las distancias, fechas y demás. Esta fortificación la construyó Sauron para sellar el llamado Paso de los Espectros, o Cirith Gorgor, el más vulnerable de los accesos a Mordor desde Occidente. Como vemos,
Minas Tirith está en las inmediaciones de donde la flotilla numenoriana debería haber atracado si lo que quería es hacer el trayecto más rápido a las tierras del sur, más en concreto a Ostirith, situada al sur de Orodruin, la montaña del destino. ¿De verdad nos están contando que al mini ejército de Galadriel le llevó una sola jornada recorrer una distancia similar a la que Aragorn tuvo que realizar en una semana? Claro. Pero es que, Gabriel, estás juzgando utilizando el lore y dijiste que no ibas a hacerlo. Ya, pero como dije en el primer vídeo sobre este tema, inevitablemente tendré que comparar los Anillos de Poder con el mundo original de Tolkien, para ver por qué este nos transmite grandeza épica mientras que aquel se queda muy lejos de lograrlo. Para que lo entendáis, el principal problema para mí no es la meada en el lore de la que muchos hablan, no es la alteración del universo en sí, sino la forma de hacerlo. En los Anillos de Poder tenemos la impresión de que toda la trama ocurre en un mundo reducido, donde comunidades con culturas muy distintas conviven a pocas horas o días de distancia unas de otras, y es que al ignorar las distancias haces que el mundo parezca pequeño, y lo que debería parecer épico en cuanto a su alcance y escala empieza a parecer exactamente lo contrario. Para acentuar la pequeñez del mundo que nos presenta la serie, vemos cómo nos quieren vender como un drama épico de dimensiones legendarias un conflicto que afecta solo a un puñado de campesinos, que han de enfrentarse a un puñado igual de reducido de orcos y al cual se suman un puñado de humanos de una isla que parece estar a un par de días de distancia, lo cual parece tener poca correspondencia lógica con la ignorancia que tenían los numenorianos acerca de la gran amenaza que se gestaba en las tierras del sur. Pero esta pequeñez del mundo se nos ha mostrado desde el inicio, prácticamente desde que Galadriel se arroja al vastísimo mar occidental, tras lo cual, casualmente, al poco se cruza con los restos de un naufragio, donde, casualmente, se encuentra con Sauroncete, al que llevaba persiguiendo toda su vida, y de nuevo, casualmente, se cruza con el barco de Elendil que les lleva a Númenor. Esto me lo creería si la historia tuviese lugar en el estanque del Parque del Retiro, pero en un vasto océano de más de 11.000 kilómetros de anchura. El destino, diréis algunos. Es el destino. ¿Ya os hablé del comodín del destino? En fantasía épica hay que usar este comodín con muchísimo cuidado si no quieres que el espectador pierda interés por el abuso de situaciones convenientes que, además, tienden a reducir el tamaño del universo de la ficción hasta hacer desaparecer cualquier pretensión de epicidad. Bueno, en un próximo vídeo os hablaré de los comodines de los que abusan quienes no saben escribir fantasía, los cuales os avanzo ya. Además del comodín del destino, del que hemos visto un ejemplo ahora, tenemos el de la magia y tenemos el de es fantasía, así que todo vale. Y después de ver lo que comentan muchos defensores de la serie, a estos tres comodines se ve que tendremos que añadirle el de tampoco el libro dice que esto no pudiera ser así. En la tercera parte de esta serie de vídeos sobre los Anillos de Poder y cómo destruir la dimensión épica de tu historia, os hablaré de cómo el ritmo del relato, la elección de planos cinematográficos o las casualidades asombrosas también afectan al tamaño del mundo. Y os pondré un montón de ejemplos concretos de confusiones e imposibilidades en los que incurre la serie, incluso ignorando el lore original como el meteorito teletransportándose o el problemático viaje de Galadriel y Sauroncete a Eregion. Pues ya está, quiero deciros que estoy flipando con la respuesta que mis vídeos están teniendo. Me siento muy motivado a seguir gracias a vosotros y ahí sigo juntando comentarios vuestros para el próximo vídeo de... ¡Comentarios! Echadme el like de rigor, por favor, y los que necesitéis un empujón para suscribiros, ¿qué tal si os digo que para lo que vosotros es un simple clic, para mí es un subidón? ¡Chao! El show de Gabriel Fertis.